Recordar. Que Señor les bendiga, hermanos. Nuevamente doy gracias a Dios por la oportunidad que me da de estar en este lugar con cada uno de ustedes. Aún recuerdo, está en mi memoria, no sé si estoy mal, fue el año pasado que de igual forma estuve en el Día del Pastor y de igual forma yo personalmente puedo decir que el hermano Marcos ha sido de gran apoyo hacia mi persona. Debo decir que él me ayudó grandemente y me guió, y gracias a él pues tengo el liderazgo que ahora tengo también allá en la iglesia. Así que gracias a Dios por la vida del hermano Marcos. Y vamos a reflexionar el día de ahora acerca de una pregunta. ¿Alguna vez, hermano, ustedes se han preguntado qué puedo hacer por mi pastor? Debería ser una pregunta que nosotros deberíamos de tenerla bastante. Cada semana, cada vez que nosotros sabemos que hay que trabajar en la obra del Señor, debe de estar esta pregunta: ¿qué puedo hacer por mi pastor? Y les traigo una ilustración. Esto pasaba en una iglesia que lastimosamente no apoyaba para nada a su pastor. Y aquí tengo algunas ideas que ellos tenían acerca de su pastor. Y bueno, en primer lugar, habían personas como de dos lados. Habían unos que pensaban una cosa y otros que pensaban otra. Habían unos que decían, el pastor es muy serio, así que para nosotros el pastor es aburrido. Habían otros que decían, el pastor, no, si el pastor hacía alguna broma, ellos decían, qué falta de respeto del pastor hacia el público. Si el pastor era asalariado, habían personas que decían, claro, al hermano pastor le gusta sacarle dinero a la iglesia. Habían otros que decían que si él no pedía ofrenda ni nada, decían, bueno, el pastor debe de andar en algo malo, en algunos negocios malos de andar, porque no pide nada a la iglesia. Si el pastor trabajaba a tiempo completo, ellos decían, es muy fácil ser pastor. Ser pastor es bien fácil, estar todo el día ahí en el templo, solo en la oficina, haciendo nada. Y si el pastor tenía un trabajo aparte, si no se dedicaba solo, digamos, al 100% de su tiempo a la iglesia, o habían otras personas que decían, la vida del pastor no está consagrada al 100% al Señor. Y si nos ponemos a pensar, bueno, tengo muchas más ideas, pero creo que me voy a quedar hasta aquí. La cosa, hermanos, y la reflexión, esta ilustración que yo les doy, bueno, en sí tiene un nombre. Y la ilustración se llama ¿quién entiende a las ovejas? Pareciera que ni con una cosa ni con otra están a gusto, por decirlo así. Si el pastor hace algo bueno, para algunos es malo, pero para otros es bueno. Si el pastor hace otra cosa, es lo mismo. Para algunos puede ser bueno, pero para otros puede ser malo. Entonces esa es la pregunta: ¿quién entiende a las ovejas? Pareciera de que no a todos, hermanos. Creo que es una realidad que no a todos, ¿verdad?, se les puede dar gusto, y la verdad que el ministerio del pastorado es para honrar al Señor, no a la gente. Creo que eso todos lo tenemos claro, hermanos, que todos nos debemos al Señor, independientemente del ministerio que tengamos, y el pastorado no es la excepción. Así que quiero que vayamos, hermanos, al libro de Éxodo. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 17, versículos del 8 al 16. ¿Se recuerdan la pregunta que les hice al inicio, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer por mi pastor? En eso nos vamos a basar en esta tarde. Éxodo, capítulo 17, versículos del 8 al 16. Aquí podemos ver una guerra. Cuando nosotros leemos este pasaje, nos vamos a dar cuenta que había una guerra con Amalek. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella.
y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol, y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. ¿Alguna vez, hermano, había leído o se recuerda haber leído esta historia? Hay algunos puntos interesantes, y el primero que nosotros podemos decir de que Moisés, al estar frente al pueblo, él fungía, y podemos decir que él fungía como pastor de ellos, como líder de ellos. Pregunto, hermanos, ¿el pueblo de Israel era un pueblo fácil? Moisés constantemente pasaba todo tranquilo con ellos, nunca le reclamaban nada, nunca le decían: mira qué mal líder sos. ¿Verdad que el pueblo de Israel, hay que aceptarlo, era un pueblo muy difícil? Imagínense la gran obra que Dios había hecho con ellos, los había sacado de la esclavitud, pero su fe era tan baja, lo vamos a decir así, que por todo renegaban. Pareciera que ese pueblo renegaba por todo. Dios les daba comida, no estaban a gusto con la comida que tenían. Venía Dios y les daba durante el día, les daba sombra, durante la noche, que es muy fría en el desierto, les daba las columnas de fuego, pero ni aún así no estaban a gusto. Y una de las cosas que el pueblo de Israel tenía, lastimosamente, es que era un pueblo muy idólatra, hermanos. ¿Se recuerdan cuando Moisés sube al monte? Se le dan los 10 mandamientos. Se tarda algunos días Moisés, pero el pueblo se desespera y dice, bueno, ellos llegaron a pensar que quizás ya no iba a regresar, que había muerto, sabían qué había pasado con él. Entonces, ¿qué era lo más fácil? Hagamos un becerro y adoremos ese becerro. Entonces, teniendo en cuenta, hermanos, que el pueblo de Israel no era un pueblo fácil, pero a pesar de ello Dios estaba con ellos, era el pueblo escogido por Dios. Y Moisés estaba al frente de ellos fungiendo como pastor, lo podemos decir. Y en este pasaje vemos algo bien interesante, y es, bueno, en primer lugar, que Moisés siempre estaba junto a la vara, pero a la misma vez, hermanos, recordemos que Moisés era un hombre, ¿verdad? Moisés no era Dios, Moisés no era un hombre omnipotente, omnipresente, sino que él se cansaba también, tenía ya días en el ministerio al frente del pueblo. Imagínese esa situación. Imagínese que a usted le digan: mire, desde las 6 de la mañana tiene que tener las manos levantadas, y en sus manos usted va a tener, digamos, en cada mano 4 libras de frijol, y lo va a tener hasta las 6 de la tarde. ¿Cree que aguantaría 12 horas ahí con las manos levantadas? No, creo que no aguanto ni 2 horas. 2 horas yo ya he agotado todo. Pero algo que vemos aquí es a 2 personas más. Lo leímos, que era Aarón y era Hur también. Entonces Moisés no subió solo, él tenía una tarea, y él, cuando tenía la vara extendida, dice la palabra del Señor que el pueblo prevalecía en la guerra que estaba teniendo. Pero obviamente Moisés se cansaba, y cuando empezaba a bajar sus brazos, dice que el pueblo de Amalec, ellos empezaban a ganar la guerra. Y cuando nos detenemos, hermanos, a pensar en el desempeño del ministerio que Moisés tiene como pastor de esta nación, también vamos a encontrar que, así como había muchas personas que lastimosamente causaban muchas dificultades a Moisés, de igual forma había personas que respaldaban a Moisés. Y eso es algo que podemos ver con Aarón y con Hur, y no se diga también de Josué, quien fue discipulado por Moisés. Entonces, de igual forma, si traemos esto al día de ahora a nuestras iglesias, hermanos, tenemos que pensar: ¿qué tipo de miembro, qué tipo de oveja soy yo? ¿Soy de las personas, así como el pueblo de Israel, algunos que renegaban por todo? ¿Soy alguna de las personas del pueblo de Israel que no eran pacientes para con su líder, de que no estaban a gusto con nada de lo que su líder hacía? ¿O somos de esas personas como Josué? ¿Somos de esas personas como Aarón? ¿Somos de esas personas como Hur, que estaban junto a Moisés apoyándolo? Y eso
denota, hermanos, amor hacia Moisés. Yo no dudo, hermanos, de que Josué amaba a Moisés. Él lo veía como su mentor, como alguien que estuvo con él enseñándole en cada momento. ¿Y cuál fue al final el ministerio de Josué? Al final, él estuvo después de Moisés. Y aquí, hermanos, podemos ver la importancia de apoyar a nuestros líderes, en este caso de apoyar a nuestros pastores. Veamos algunos puntos interesantes. ¿Qué fue lo primero que podemos ver en Aarón y Hur? ¿Cuál fue la primera acción que ellos tuvieron? Ellos estuvieron conscientes, en primer lugar, de que su líder, Moisés, era un humano. Ellos vieron que él empezaba a cansarse. Ellos pudieron haber dicho fácilmente, bueno, él es el siervo de Dios, que Dios le dé fuerza, que aguante hasta donde pueda, y nosotros solo vamos a estar aquí viendo nada más. Pudieron haber hecho eso ellos, pero en lugar de eso, ¿ellos qué hicieron? Ellos fueron muy diligentes para apoyarle. ¿Qué fue lo primero que le trajeron? Había necesidad que él se sentara, entonces le trajeron una piedra. Bueno, me imagino ya Moisés un poco más descansado, pero todavía en sí sus brazos todavía estaban al aire. Él no iba a poder aguantar todo el día. Entonces ellos vieron otra necesidad más en su líder, que fue Moisés. ¿Y qué fue lo que hicieron? Dijeron, bueno, somos dos, caballo uno de un lado y el otro del otro lado. Entonces ayudemos a nuestro líder y sostengamos sus brazos. ¿Qué denota eso? Amor hacia el líder también. Y en parte también amor hacia Dios, porque de esa forma ellos estaban reconociendo que Moisés había sido puesto por Dios. ¿Y por qué les digo esto? Porque dentro de la iglesia, y lo digo de forma general, muchas veces puedan haber personas que duden del llamado de su pastor. Hay personas que digan, no, para mí él no fue puesto por Dios. Para mí no, y por esa razón yo no lo voy a apoyar en nada. Entonces, cuando alguien piensa de esa forma, obviamente no va a apoyar a su pastor. Pero si alguien ve con los ojos de la fe y ve cómo Dios es el que llama, cómo es Dios quien pone dentro del ministerio a los líderes, nosotros vamos a ser personas animosas, personas diligentes a poder apoyar a nuestros líderes. Y eso es algo que nosotros podemos ver acá, en esta guerra de Israel contra Amalek. Y no sé si alguna vez usted se había detenido, porque a veces cuando nosotros, y soy honesto en decirlo, cuando muchas veces leemos los libros del Pentateuco, pasamos por desapercibido algunas acciones, pero algunas acciones que si de verdad profundizamos en ellas, nos da una gran enseñanza. Nosotros podemos ver esta situación de esta guerra y podemos pasarla por alto. Bueno, decir, bueno, Dios ayuda a Moisés, ahí estaba Aarón, ahí estaba Hur, y bueno, ahí ayudar. Pero si realmente nos ponemos y nos detenemos a pensar en la función que tuvo Aarón y Hur con Moisés, nos vamos a dar cuenta y de una u otra forma tendríamos que sentirnos identificados con ellos. Y por eso les digo, volvemos a la pregunta, ¿cómo puedo ayudar a mi pastor? Esa es la pregunta en la cual quiero que reflexionemos esta tarde, cada uno de nosotros. Vayamos, hermanos, ahora a la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 1 y 2. En Pablo nosotros también podemos ver una persona que pastoreaba. En sí él, con la ayuda de Dios, fundaba iglesias en los viajes misioneros que él hacía. Y en esta carta nosotros podemos ver algo que él enseña a la iglesia en Tesalónica. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 1 y 2. La intención de Pablo al hablar acerca de esto, en esta carta, es que la palabra de Dios sea glorificada. Pero de igual forma él enfatiza el trabajo que hacía él como líder, vamos a decir así. Y dice la palabra de Dios: por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Vamos a ver rápidamente cuatro motivos por los cuales debemos de orar por nuestros pastores. Ese es lo primero que Pablo le pide a la iglesia de Tesalónica, y él le dice: por lo demás, hermanos, orad por nosotros.
Todos los que hemos estudiado un poco el liderazgo de Pablo o el trabajo misionero de Pablo, nos vamos a dar cuenta también, hermanos, que su trabajo no era para nada fácil. Bueno, ¿cuántas veces él fue menospreciado, fue apedreado, fue puesto en la cárcel? Imagínense, hermanos, que eso nos pasara a nosotros, que estuviéramos, deberíamos de estar en esa disposición de poder servir al Señor hasta las últimas instancias, incluso si eso significa la muerte para cada uno de nosotros. Pero realmente, si nos ponemos a pensar en eso, probablemente haya miedo en nosotros. Pero Pablo dio su vida literalmente a la obra del Señor. Y lo primero que podemos ver es que debemos orar por nuestros pastores para que los resultados sean buenos acerca de la evangelización. Es importante, hermanos, que nosotros veamos lo que yo ya les dije, que es Pablo diciendo: por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. El contexto en el cual estamos, hermanos, aquí el apóstol Pablo escribe estas palabras porque él obviamente se encontraba constantemente predicando. Él vivía para predicar la palabra del Señor, y él lo hacía frente a multitudes. Él también lo hacía con grupos pequeños, lo hacía con personas que quizás se encontraban en el camino, pero él vivía para predicar la palabra del Señor. Entonces él dice que debemos orar. En este caso dice por nosotros. Él se refiere a otras personas también que estaban liderando las iglesias en aquel entonces. Y cuando nosotros vemos esto, debe de crecer, hermanos, ese deseo de orar constantemente por nuestros pastores. Pablo se encontraba junto a algunos colaboradores, que era Silvano y también Timoteo, y ellos seguían con ese ánimo de predicar la palabra del Señor, que corriera la palabra del Señor y fuera glorificado Dios por medio de ello. Así que, hermanos, tengamos pendiente cada uno de nosotros que es importante orar por los resultados también del trabajo de nuestros pastores. Es importante orar para que el trabajo que ellos hacen sea Dios glorificándose en cada uno de ellos. La segunda razón por la cual, hermanos, nosotros debemos de orar por nuestros pastores es por los resultados también locales. Es bonito muchas veces hablar del pastor y su tarea afuera, ir a evangelizar, ir a hacer campañas de evangelismo, ir a visitar, y todo eso está perfecto. Pero también, hermanos, tenemos que reflexionar y tenemos que orar por los resultados dentro de la iglesia, que creo que es una de las cosas más importantes. Porque de todos nosotros, hermanos, de cada miembro de las iglesias, es que también los pastores sienten ese apoyo. Y debemos orar para que los resultados del trabajo del pastor dentro de la iglesia también sean resultados que glorifiquen al Señor. Y en este caso, que sean resultados en los cuales nosotros como miembros podamos ser nutridos también de la palabra del Señor. Hermanos, yo en lo personal he experimentado ya hace poco tiempo que he empezado a predicar, he empezado a dar estudios bíblicos. Hermano, preparar un estudio bíblico no es fácil. Yo a veces paso hasta 3 días leyendo, solo leyendo, y luego paso quizás unos días más preparando el bosquejo del estudio bíblico. Y no sé si alguno ha tenido la oportunidad alguna vez, quizás no de dar un estudio bíblico, pero de predicar. Que podrían decir algunas personas que quizá un poco más fácil predicar que dar un estudio bíblico, pero de igual forma es algo que lleva tiempo. Y muchas veces, lastimosamente, la iglesia no ve eso, no ve el esfuerzo que hay detrás de. Probablemente los pastores prediquen 30 minutos, de un estudio bíblico de 30 minutos, pero detrás de esos 30 minutos han habido muchas horas de lectura. Ha habido muchas horas en las cuales el líder se ha preparado. Entonces, hermanos, debemos de orar por eso, para que las predicaciones de nuestros pastores, los estudios bíblicos también surjan fruto en cada uno de nosotros. Y también Pablo, si vamos siempre ahí en el pasaje, él dice una afirmación más, y él dice: así como lo fue entre vosotros. Importante, así como lo fue entre vosotros. En primer lugar, él dice: orar para que la palabra del Señor que corra la palabra del Señor y sea glorificada. Pero él lo dice: así como lo fue entre vosotros. O sea, ¿qué nos da a entender eso, hermano? Que en la iglesia de Tesalónica ya había surgido efecto el trabajo de predicación que Pablo
había hecho. Entonces el deseo de Pablo era que también no solo fuera con la iglesia de Tesalónica, sino que la palabra del Señor corriera más, a más lugares donde él fuera. Y esa debe ser también nuestra petición. Entonces, hermanos, oremos por nuestros pastores para que su ministerio produzca resultados buenos para la gloria de Dios por medio de las predicaciones. En tercer lugar, algo que podemos orar nosotros por nuestros pastores es por los enemigos perversos de su llamado. Y esto es algo que muchas veces quizá también no nos ponemos a pensar. Y no lo estoy hablando, hermanos, dentro de la iglesia, sino que es un hecho de que Satanás anda al acecho, no vamos a negar eso, y que él anda, bueno, en la misma Biblia lo dice, ¿verdad? Como león rugiente buscando a quien devorar. Hermanos, el hecho de que tengamos pastores no quiere decir que nuestros pastores son perfectos. Nuestros pastores son humanos también, y ellos pueden llegar a fallar. Y en realidad no nos tendría que asombrar tanto, y la iglesia no tendría que tener como ese gran impacto, ¿verdad? Es cierto que debemos de aborrecer el pecado, pero también, hermanos, pongámonos a pensar que nosotros también fallamos, y nuestros pastores son humanos igual que nosotros. Ellos no son más santos que nosotros, no están en un nivel mucho más elevado que nosotros, pero muchas veces puede pasar eso. Y sabemos que en primer lugar el enemigo en común que tenemos todos nosotros es Satanás. Pero de una u otra forma Satanás también levanta personas que muchas veces quieren que nuestros pastores tropiecen. Y eso es algo que no podemos negar, hermanos. Ahora en las redes sociales las noticias se corren, pero así, rapidísimo. Cuando estuvo la tormenta tropical que tuvimos, yo tengo una página del clima, y cada media hora, cada 15 minutos la persona estaba actualizando cómo iba la tormenta. O sea, la información corre rapidísimo. Y yo ya sabía cuántos días iba a llover, que si iba a llover en la noche, no iba a llover, si iba a llover fuerte, si iba a llover. ¿Y qué nos da a entender eso? Por ejemplo, las redes sociales, que la información corre rapidísimo. Y muchas veces las redes sociales, lastimosamente, han sido herramienta para personas que quieren hacer caer a los líderes de las iglesias. Y con esto tampoco estoy justificando, hermanos, que quizás sí hay personas que estén haciendo algo malo en el liderazgo, pero la cosa es que debemos de orar por nuestros pastores para que las personas que probablemente sean utilizadas por Satanás para hacerlos caer a ellos, que no sea así. Y esto nos va a ayudar, hermanos, y al final es beneficio para la iglesia también. Hermanos, si nosotros apoyamos a nuestro pastor en oración, si nosotros apoyamos a nuestros pastores estando en la iglesia, yendo con ellos, teniendo relaciones con ellos personales, hablando con ellos, comunicándonos, déjenme decirles que el apoyo que ellos van a sentir va a ser muy grande. Y quieras o no, esa es una medida para ayudarles a ellos también en los momentos difíciles. Yo escuchaba el testimonio de un pastor cuando era una reunión de pastores, y ellos estaban conversando, estaban en un momento en el cual ellos conversaban, y uno de ellos tocó un tema que a mí me pareció bien impactante y quizá que muchas veces yo no me puse a pensar en él. Y un pastor decía de que en su iglesia, obviamente él amaba a su iglesia, él servía a su iglesia, a sus ovejas, pero lastimosamente él no confiaba en nada. Él sabía que sus cosas personales no se las podía decir a nadie. Qué triste, hermanos, es de que un pastor no confíe en sus ovejas. Pongámonos a pensar eso. Y esa es una de las cosas que muchas veces nuestros pastores callan. Obviamente no las van a decir, no las van a reclamar, pero es una realidad. Y qué triste es, hermanos, que nuestros pastores no encuentren confianza en nosotros. ¿Por qué? Porque puede ser una espada de doble filo, hermano. Así como yo le puedo contar a alguien algo malo que yo he hecho y quiero que me aconseje, así como esa persona puede aconsejarme, así de igual forma puede ir a las redes sociales y comunicar todo lo que yo le he dicho. Entonces es bien difícil porque muchas veces es un arma de doble filo, pero oremos por ello. Oremos en primer lugar por los enemigos de nuestros pastores y también para que nosotros seamos personas de confianza para cada uno de ellos, para que ellos puedan también acudir a nosotros cuando ellos lo necesiten. Y por último, hermanos, algo que yo quería también, algo que vemos, que quería compartir y que vemos aquí en esta porción que leímos, es de que nosotros tenemos que orar por las necesidades personales también de nuestros pastores.
Realmente, hermanos, las personas que están involucradas en el pastorado, me imagino que ellos quisieran solicitar constantemente a la iglesia lo que Pablo decía: oren por nosotros, por favor, oren por mi persona, para que sea Dios utilizando mi vida. Y eso es lo que Pablo decía también. Y además de los motivos ministeriales que Pablo tenía para que oraran por él, sabemos, hermanos, que Pablo también era una persona. Pablo se cansaba, Pablo tenía sed, Pablo tenía hambre, entonces él también tenía necesidades personales en su vida. Y por lo tanto, cuando él dice orar por nosotros, yo veo que Pablo también se refiere a ello, de que no solo oremos en sí por el ministerio del pastor, sino que oremos también por su vida personal, por los aspectos personales de su vida. Y a pesar, hermanos, de que cuando Pablo escribía esta carta, él estaba lejos de la iglesia de Tesalónica, estaba a cientos de kilómetros de distancia de los hogares de estas personas, de sus familias, pero a pesar de ello, Pablo sabía lo poderoso que es la oración también. Y es una herramienta que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros como cristianos también para ser de bendición a otras personas. Olvidarnos un momento del yo, del Señor, dame esto, dame lo otro, quiero lo otro, e interceder también por otras personas. Y en este caso es por nuestros pastores. Ellos, hermanos, también tienen preocupaciones por sus familias. Nuestros pastores se enferman también. Nuestros pastores tienen sentimientos también. Nuestros pastores también sienten cuando les apoyamos y cuando muchas veces somos distantes de ellos. Quizá a veces decimos: no, el pastor ni se fija en mí, no, ni siquiera me saluda, ya me siento por allá y no me dice nada. Pero el pastor se da cuenta, créanme, que los pastores se dan cuenta quiénes son las personas que los apoyan y quiénes no. Entonces, hermanos, como consecuencia era natural que Pablo pidiera a la iglesia de Tesalónica por esta petición, que siempre, constantemente, ellos estuvieran orando por él, orando también por las otras personas que él había delegado, por otras personas que él había discipulado, para que estuvieran como líderes en las iglesias que él había fundado con la ayuda de Dios. Entonces, hermanos, el pastor, como todo creyente, como cada uno de nosotros, no está libre de problemas personales. Así como nosotros lo tenemos, ellos también lo tienen. Ellos no están exentos de problemas familiares y ellos no están exentos de problemas también en el ministerio. Entonces, hermanos, todo esto hace necesario que nosotros también estemos pendientes de ellos. Creo que es lo menos que podríamos hacer, así como el pastor está pendiente de la iglesia, que también la iglesia esté pendiente de su pastor. Y, hermanos, una iglesia que ora por su pastor, muy pronto tendrá un pastor que con la ayuda de Dios podrá librar casi inmediatamente los problemas que pueda tener. ¿Por qué? Porque detrás del pastor hay una iglesia unida, hay una iglesia que está intercediendo por él, por su vida, por su familia, por su ministerio, por su trabajo, por todo lo que él hace. Y podemos decir eso, hermanos, con fe, que si con nosotros como iglesia unidos respaldamos a nuestros pastores por medio de la oración, ellos van a estar fortalecidos. Y cuando hay algún problema, cuando haya una dificultad que llegue a sus vidas, ellos se van a sentir respaldados. Y obviamente tendrán el respaldo también de Dios, el respaldo también del Espíritu Santo que mora en cada uno de ellos y que mora en nosotros también. Y como consecuencia, ¿qué va a pasar al final? Hermanos, vamos a tener pastores que cumplan su labor de una forma muy buena, de una forma gozosa, de una forma alegre. Así que, hermanos, ¿cuál era la pregunta del inicio? ¿Qué puedo hacer por mi pastor? Quiero, hermanos, que reflexionemos en eso esta tarde y preguntémonos eso. Usted podría decir: no, pero quizás hacen falta músicos, pero hermano, yo ya intenté estudiar música 5 años y no aprendo nada. Hermano, a todos Dios nos ha dado dones y talentos, muchas veces tenemos que descubrirlos. No todo se trata de estar aquí al frente, no todo se trata de ejecutar un instrumento. Todo, hasta agarrar una escoba para limpiar el templo, es algo en lo cual podemos apoyar. Y no es algo que sea menospreciado. Estoy diciendo con eso que el hecho
que yo predique, soy más por alguien que agarra una escoba. No, todo es para el beneficio de la obra del Señor. Así que, hermanos, no respondamos automáticamente de forma negativa a esta pregunta. Sí, hermano, yo puedo preguntarme, ¿qué puedo hacer por mi pastor? No puedo hacer nada, porque yo no puedo hacer nada. No, déjenme decirles que Dios ha dado dones, Dios ha dado talentos a cada uno de nosotros. Muchas veces hay que descubrirlos, pero ¿cómo los vamos a descubrir? Estando en la obra del Señor, pidiendo oportunidades. El Señor nos va abriendo oportunidades también para que descubramos los dones y talentos que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Hermano, un vaso de agua que le demos a nuestro pastor, créanme que eso es un apoyo. Con las oraciones que nosotros podamos darle. No es necesario darle regalos de $1,000, regalos de $5,000, regalarle un carro. No. Pero tampoco estoy diciendo que eso no sea bendición, hermano. Así que si alguno, que Dios lo bendice, no hay problema. Pero, no, ¿cómo le diría? No menospreciemos, quizá incluso con una acción, incluso con saludarlo. No menospreciemos un saludo que podamos dar. Quizá un saludo puede ayudar a nuestros pastores también. Así que, hermanos, cada uno el día de hoy responda a esa pregunta: ¿qué podemos hacer por nuestro pastor? ¿Cómo podemos ayudar a nuestros pastores? Así que el Señor les bendiga, hermanos, y gracias nuevamente por la oportunidad. Me gozo con cada uno de ustedes y créanme que es de bendición cada vez también que vengo a este lugar. Así que el Señor